juego que jugábamos siempre que estábamos, cuando éramos más jovencitos. A lo mejor habéis jugado. Yo nunca he. ¿Sabéis en qué consiste? Hay un círculo de sillas y cuando alguien sí que ha hecho algo del yo nunca he, tiene que cambiarse de silla. Pero si tú no lo has hecho, te quedas en su silla porque no vas a cambiar nada, ¿verdad? Entonces, en el juego puede ser, imaginaos, ¿no? ¿Vosotros qué diríais? Yo nunca haría adulterio, nunca adulteraría. Yo nunca iría, recuerdo Pablo que decía, si me pierdo no me busquéis en África. O yo nunca comería gusanos. Pues igual le tenemos que preguntar a Nuria y Gerson si nunca comerían gusanos. O yo nunca diría mentiras. O yo nunca tocaría una serpiente. Por aquello de que nos da un poco de grimilla, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y si Dios te pone a prueba? ¿El yo nunca he o yo nunca haría? ¿Lo podríais cambiar? Vamos a ver lo que cuenta la historia. Una historia real os voy a contar, no me la acabo de inventar, ni ha venido así de un escritor, lo cuenta la Biblia. Si vamos al libro de Hechos, si queréis lo podéis leer, porque todo lo que voy a hacer va a ser sobre Hechos, pero no os voy a dar citas concretas salvo ahora, ¿de acuerdo? La Biblia cuenta en Hechos 10 la historia de Cornelio. Seguro que os suena este nombre, ¿verdad? Dice que había en Cesarea un centurión romano que era un oficial responsable de una cohorte italiana. ¿Sabéis? Es importante este dato de la cohorte italiana, porque no era cualquier cohorte. Un centurión podía tener hasta 6 grupos de entre 30 y 80 hombres. Y este era Cornelio, pero lo importante es que las cohortes italianas no iban por obligación, eran voluntarios que se ofrecían para servir en el ejército romano. Y eran de los más fieles. Quedaos con este dato. No era cualquier oficial, era alguien que voluntariamente se había alistado para servir en el Imperio Romano. Entonces Cornelio, como un buen romano, había aprendido a adorar a muchos dioses. Sabéis que los romanos tenían el dios del vino, tenían a Júpiter, el principal, tenían a Marte, el dios de la guerra, a Venus, la diosa del amor. Muchos dioses, como los católicos tienen santos para cada cosa, pues ellos también. Pero cuando Cornelio conoció el judaísmo, cuando entró en contacto con los judíos, cambió su forma de pensar. Y se volvió un devoto monoteísta, solo adoraba a un Dios, al Dios de Israel. Y temía al Dios de Israel y apoyaba fielmente a los judíos. Fijaos, los judíos tienen 2 cosas importantes. Una, dar limosnas a los pobres, por obligación, su forma de adorar a Dios. Y otra es orar a Dios continuamente. Pues esto es lo que Cornelio, habiendo dejado su religión, hacía. Pero como no se había convertido en judío completamente, no se había circuncidado, y no hacía todo exactamente, solo cumplía algunas cosas, los judíos no podían comer con él, no podían vivir con él, no podían compartir ni su hogar ni su comida, ¿de acuerdo? Pero un día iba a pasar algo concreto, que iba a cambiar toda esta historia de Cornelio. Mientras él estaba ayunando y orando, como eso de las 3 de la tarde, cuando nos da las ganas de dormir, ¿verdad? Después de comer, pues Cornelio ayunaba y oraba, la hora en que normalmente los judíos lo hacen. Ahí estaba Cornelio, orando y ayunando, y tuvo una visión de un ángel de Dios. No quiere decir que realmente el ángel estuviera allí, sino que él en su mente vio un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Qué es, Señor? Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguno de los hombres a Jope que traigan a un hombre llamado Simón, también conocido como Pedro. Este se hospeda en la casa de un curtidor de cuero llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Julius, Caius, soldado Quintus, venid, tengo una misión urgente e importante para vosotros. Ahí estaba Cornelio, lo vamos a dejar ahí, porque ha nombrado a Pedro. ¿Qué pasaba mientras tanto con Pedro? Porque la historia parece que empieza aquí, con un hombre no judío, temeroso de Dios y al que le dicen vete a buscar a Pedro. Pues para poder contar esta historia me he permitido invitar al apóstol Pedro. Así que voy a pedirle que pase.
Algunos dicen mucho de Pablo. Es verdad, Pablo también dicen que se cayó del caballo, pero eso solo lo dicen los cuadros de historia. En realidad la Biblia solo cuenta que cuando iba hacia Damasco para pedir cartas a todos los superiores para poder perseguir a los cristianos, en realidad Dios se apareció en su camino. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo creía que conocía a Dios y que le servía, pero en realidad estaba dando coces contra el aguijón. Dios tuvo que aparecerse para quebrantar su voluntad y decirle claramente que a quien debía seguir era a Jesús. Pero ¿sabéis qué? Y esto me indigna, porque de mí, Pedro, no se cuenta nada. Y Dios también tuvo que transformarme, y Dios también tuvo que quebrantarme, y no solo una vez, porque soy muy testarudo. Como dice mi amigo Andrés, duro de mollera, duro de cabeza. Pero ¿qué pasó conmigo? Dios tuvo que abrirme los ojos. No sé si os ha pasado, pero Dios tiene muchas formas de corregirnos y puede hacerlo más suavemente o resistirnos más cuando no estamos haciendo lo que Él quiere. Así que os voy a contar la historia de mi propia transformación. Como os digo, mi impulsividad para lo bueno es muy buena, porque siempre tomo la iniciativa, siempre voy delante de los discípulos, siempre les digo, vamos, vayamos. Pero cuando para lo negativo, también soy muy terco. También Dios tiene que venir y decirme por ahí, no, Pedro. Y es que yo ya me había rendido a los pies de Cristo, ya lo había aceptado como mi Señor. Pero ¿sabéis qué? No estaba donde tenía que estar. Dios sigue trabajando conmigo y me está enseñando muchas cosas. ¿Sabéis? Un día todo empezó a tambalearse cuando estábamos todos reunidos en Jerusalén después de Pentecostés. Y de pronto todo el mundo se opuso a Esteban. Habréis oído contar esta historia. Esteban fue lapidado por su fe. Fue el primer mártir entre los creyentes después de Cristo. ¿Sabéis qué hicieron el resto de cristianos? Todos huyeron. Todos salieron a las provincias pretendiendo protegerse. Todos, menos nosotros los apóstoles. Porque precisamente era en Jerusalén donde estaba empezando la iglesia. Y se necesitaba que allí en Jerusalén nos quedáramos para seguir enseñando el Evangelio. Ahí veíamos que estaba bulliendo realmente la iglesia que empezaba. Así que uno de los que se fueron fue Felipe, el que después se conocía como el evangelista. ¿Sabéis qué idea más loca se le ocurrió a Felipe? Felipe se fue a Samaria. Y para nosotros, los judíos, Samaria eran los apestosos, los que habían rechazado el judaísmo, por decirlo así en la historia. Pero lo bueno es que Felipe se atrevió a romper todas las reglas. Fue hasta los samaritanos y les predicó el Evangelio. Para nosotros, para que os podáis hacer a la idea, un no judío es alguien que podemos dejar morir. Una mujer a luz embarazada que va a dar a luz, no podemos asistirla. ¿Sabéis por qué? No porque tengamos asco de la sangre, sino porque pensamos que solo es un pagano más que viene al mundo. Es más, para que veáis hasta qué punto nosotros odiamos a los no judíos. Para nosotros hay un proverbio rabínico que dice que los gentiles, solo fueron creados por Dios para alumbrar el infierno, para ser combustible de las llamas del infierno. Madre mía, de lo que estamos hablando es muy serio. Felipe había ido a predicar el Evangelio a estos no judíos. Pero ¿sabéis qué es lo que más nos asombró a todos? Que estaban aceptando al Señor, que estaban diciendo sí al Evangelio, que los paganos estaban diciendo sí a Jesús. Por eso le dimos una vuelta a la tuerca y dijimos, los apóstoles que nos quedamos y yo decidimos ir a ver por nuestros ojos si podía ser verdad que al enunciar el Evangelio, gentes de otras naciones se convirtieran. Así que Juan y yo nos dirigimos hasta Samaria. Y de camino aprovechamos, porque oye, ya que vamos, no vamos a dejar pasar la ocasión. Cuando iba de camino, nos paramos en Lida. Y los mismos milagros que Jesús hizo estaban operándose a través de mí. El mismo poder del Espíritu Santo que operaba en Jesús, operaba en mí. Y en Lida pude hacer que Eneas, un tetrapléjico, un parapléjico, caminara. Ese milagro lo estaba haciendo el Espíritu Santo. Pero es más, llegué a Jope y ahí había una sierva llamada Dorcas,
que era muy conocida por las buenas obras que hacía a favor de las mujeres. Cuando llegué, Dorcas ya había muerto. Y hacía allí, todas las mujeres lloraban y me decían, mira, Pedro, Dorcas hacía cosas muy buenas. Y me dolía en el corazón, pero ¿qué podía hacer yo? ¿Y sabéis qué hizo Dios a través de mí? Resucitó a Dorcas en Jope. Dios estaba haciendo cosas increíbles porque estas dos provincias, estas dos ciudades, pertenecían antiguamente a los filisteos, estaban llenas de paganos. Pero ¿sabéis qué? Dios estaba entrando en territorio pagano para que la gente le conociera. ¿Qué hubierais hecho vosotros? ¿Os hubierais ido de allí cerrando los ojos como si, ya está, lo he visto, eso solo puede pasar una o dos veces? Yo me quedé en Jope para ver lo que Dios estaba haciendo. Y como quería conocer más de la cultura, decidí quedarme en casa de un tal llamado Simón, un curtidor de pieles. Y os parecerá, bueno, en casa de alguien te has de quedar, ¿no? Ahora nos quedamos en hoteles. Pero es que no podéis entender que el oficio de curtidor era despreciado por los judíos, porque estaban tocando pieles de animales muertos. A veces trabajaban con piel de cerdo. Y para un judío tocar un cerdo, como ya sabéis, es como anatema, es pecado puro. Pero como Dios me estaba hablando ya, dejé entrar esa vocecilla en mí y dije, voy a conocer un poco más a este hombre. ¿Y sabéis qué? El hecho de entrar en contacto con otras culturas y ver cómo responden al Evangelio hace que me cuestionara mis propias creencias personales, no las de los demás. ¿Qué pienso yo? ¿Y por qué pienso esto? ¿Qué me está demostrando Dios? Si Felipe no hubiera pasado la frontera territorial, los no judíos nunca hubieran conocido el Evangelio. Pero es más, si yo mismo no hubiera ido hasta Samaria, puede que nunca hubiera creído que era verdad. Y ahora permitidme daros un consejo. Viajad. Pero viajad no solo como turistas. Viajad en misiones de tiempo corto. Ir hasta otros lugares donde Dios está trabajando. Porque cuando lo hagáis, experimentaréis lo que otros experimentan en la vida, a través de lo que Dios hace. Y es más, cuando vayáis, no digáis, esto no se hace así en mi país, mira cómo educan los niños, mira cómo comen, sino preguntaros si lo que estáis haciendo es realmente lo que Dios quiere que hagáis o solo lo hacéis porque os lo han enseñado así. Este será vuestro verdadero viaje interior. Y no solo el de ver cómo comen, cómo se visten o cómo enseñan los demás, sino el preguntaros, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Es lo que Dios quiere o solo lo quiero yo? Pero eso os lo dejo ahí. Volvamos a mi historia. Estaba yo en Jope, en casa del tan Simón, el curtidor. Me habían dado toda la confianza para que hiciera lo que quisiera. Y a eso de las 12, cuando ya empieza a hacer calor, me subí a la azotea. Y sentía, desde allí podía ver el mar. Sentía los olores de las pieles de los animales. Y de pronto, yo es que soy un poco glotón, ¿sabéis? Yo también soy un poco más de la tierra. Y empecé a sentir hambre. Y mientras me preparaban algo para comer, y estando allí orando, vi como un lienzo, tuve un éxtasis, y un lienzo bajaba delante de mis ojos. Un lienzo grande, cogido por las 4 puntas. Estaba alucinando. ¿Sabéis qué había en aquel lienzo? Había todo tipo de animales, animales de 4 patas, reptiles, aves. Lo podía ver tan claramente y me preguntaba, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué me quieres decir? Y una voz me dijo, Pedro, levántate, mata y come. ¿Cómo? Yo nunca ¿Sabéis qué? Aquello era kosher. Para un judío esos alimentos, según Deuteronomio, según toda la ley, no se pueden comer. Y yo dije, yo nunca he comido nada impuro, Señor. Yo soy un judío de la cabeza a los pies. ¿Cómo me pides que coma animales que la ley dice que son impuros? Qué triste. Porque ¿sabéis una cosa? Yo me he opuesto tantas veces a Cristo y me di cuenta que lo volví a hacer una vez más. Me acuerdo de aquella vez que Cristo nos estaba diciendo que tenía que ir a Jerusalén porque iba a padecer, porque iba a ser entregado a las autoridades religiosas y tenía que morir y tenía que resucitar al 3er día. Y yo con aquella impulsividad le dije, Señor, que no te ocurra así. ¿Qué dices? ¿Y sabéis qué?
que me tuvo que reconvenir el Señor y decirme, Pedro, apártate de mí, Satanás. Qué terco era yo, que no entendía nada. Pero no se paró ahí. No sé si os acordáis aquella vez que en la última cena del Señor, Él quiso lavarnos los pies. Y yo me opuse porque ¿cómo me va a lavar los pies el maestro? Y el Señor tuvo que reconvenirme de nuevo y decirme, Pedro, si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Así que como soy así de terco, el Señor tuvo que convencerme y decirme, no llames impuro lo que yo he limpiado. Empecé a darle vueltas. Madre mía, Señor, si es que es verdad, si es que Jesús ya nos lo decía, no contamina al hombre lo que entra de fuera. Lo que contamina al hombre, y lo sigue haciendo hoy, es lo que sale de nuestro corazón. Lo que entra de fuera entra en el estómago y sale por la letrina. Pero lo que sale de nuestro corazón es lo que nos está manchando. Eso es lo que contamina. Jesús no estaba obsesionado con todos los temas rituales. Y mientras estaba allí, Dios tuvo que mostrarme 3 veces la misma visión para decirme que era cierto, que lo que Él ha limpiado, nosotros no podemos llamarlo impuro. E inmediatamente Dios me dio la respuesta. El Espíritu me dijo, prepárate, Pedro, van a venir a buscarte 3 hombres y te van a decir que vayas con ellos. Sígueles porque yo los he enviado. Dicho y hecho, 3 hombres aparecieron a la puerta preguntando por mí y me explicaron que un tal Cornelio había recibido una visión en la que necesitaba que yo fuera a hablarle. El tal Cornelio era un centurión. Era alguien que en principio no me haría ninguna gracia. Pero Dios me estaba diciendo algo muy serio. Las personas tampoco son impuras. Tampoco son personas aquellas a que no nos podemos acercar. Dios me estaba diciendo que Él las ama y que quiere entrar en sus vidas para cambiarlas desde dentro y no solo desde fuera. Dios nos ama tanto que no quiere quedarse en las apariencias. Quiere entrar en cada uno de nosotros para transformarnos desde dentro. Es lo mejor que puede hacer por nosotros. Y aquellos hombres que vinieron, pues como era normal, tampoco eran judíos. ¿Y qué hacía yo con ellos? Así que, ¿cómo les voy a decir que se vayan a otra casa, a otro mesón a quedarse? Que se queden conmigo, que tengo que seguir aprendiendo esta lección que Dios me está dando. Las personas no son impuras. Nadie podemos considerar que por su pecado tenemos que rechazarlo. Así que, ¿sabéis lo que hice además? Les dije, quedaos, hospedaos y mañana haremos el viaje. Y esto también os animo a hacerlo. Me llevé a 6 personas conmigo. Os invito a que invitéis a los demás a acompañaros. Porque cuando aprendemos, no solo aprendemos de oídas, sino viendo, compartiendo. Me llevé a aquellos hombres porque quería que aprendieran lo que yo estaba aprendiendo. Que vieran mis debilidades, mis luchas, pero también los logros del Señor a través de mí. Uníos, aprovechar la comunidad. Porque el Señor tiene que decir grandes cosas y hacer grandes cosas a través de vosotros. Y así todos juntos, mezclados, judíos y no judíos, llegamos a casa de Cornelio en Cesarea. Es lejos, es un camino que lleva días. Y aquello me permitía pensar. Pero lo mejor era lo que iba a pasar en casa de Cornelio, no os lo podéis perder. Cuando llegué, no solo Cornelio me estaba esperando, había invitado a toda su casa. Estaban sus siervos, sus amigos más íntimos, porque Cornelio en verdad era temeroso de Dios. Y estaba esperando que alguien viniera por obediencia a Dios para decirle lo que Dios había preparado para él. ¿Os habéis encontrado a alguien que de verdad esté buscando a Dios? ¿Os habéis encontrado a alguien que está esperando a que alguien venga y le predique la palabra? Aprovechad la ocasión, porque cuando vi las ganas de Cornelio, no pude empezar más que a entender todo lo que Dios estaba haciendo. Dios no hace acepción de personas. Comprendí que Dios quiere que todos escuchen la palabra. Todos. Desde los más diferentes a nosotros a los más iguales a nosotros. Desde los que vienen de otra nación hasta los que viven aquí en nuestra propia ciudad. Este hombre temía a Dios. Y está escrito en Deuteronomio, Dios no hace acepción de personas.
El que teme a Dios y hace lo justo, lo termina encontrando. Y sabéis, empecé a predicarles el Evangelio y les dije que Dios había enviado mensajeros a Israel desde antiguo. Mensajeros que anunciaban la paz con Dios por medio de Cristo, por medio del que entonces se llamaba el Mesías. Les dije más, porque les dije mi propia experiencia. Cuando Cristo vino a la tierra, y nosotros los apóstoles somos testigos de su mensaje y de sus milagros, somos testigos de cómo murió en una cruz, pero también de cómo resucitó. Nosotros podemos decir que Cristo ha hecho algo en nuestra vida, que nos ha transformado, que nos ha dado vida eterna, y eso es lo que yo tenía que decirles. Es más, les dije, Cristo es el juez de vivos y muertos, hayan creído en Él o no. Y Cristo este mismo nos predicó y nos ordenó que compartiésemos el mensaje, su mensaje de perdón de pecados por la fe en Él. ¿Sabéis qué? Que yo no hacía más que hablar con ese ímpetu, de esas ganas de que aquellos tenían hambre y sed. Y de pronto me tuve que parar, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas alabando a Dios. Lenguas angelicales, lenguas maravillosas. Era asombroso, ¿podéis imaginar? Porque en mi mente solo entraba que en Pentecostés el Espíritu había venido sobre los judíos y habían empezado a hablar en lenguas. Pero aquel día Dios estaba haciendo algo maravilloso, estaba extendiendo los límites, mis límites mentales, mis prejuicios, y empezaba a actuar sobre personas que temían y buscaban a Dios. Mis acompañantes, aquellos que yo llevé para que vieran la obra de Dios, estaban atónitos. Y yo me pregunté, ¿qué impide que bauticemos a Cornelio y su familia y todos los que están aquí presentes, que temen y han aceptado a Dios? Pensamos a veces que el momento de aceptar a Dios es cuando alguien hace un llamamiento, levanta la mano y entonces acepta a Dios. Pero sabéis que es algo mucho más profundo. Es el momento en que alguien se rinde a los pies de Cristo y decide que es el momento de cambiar, de decirle sí a Dios y no sí solo a los hombres. Es el momento en que alguien dice, yo sí quiero aceptar a Jesús en mi corazón y aceptar el perdón que me da de todos mis pecados. Tanto fue así que no solo los bauticé, que comprendí que habían entendido toda la palabra y todo el mensaje, porque me pidieron que me quedase unos días en su casa para enseñarles, porque querían saber más, porque querían seguir siendo transformados. Y me quedé. Y disfruté viendo que para Dios no hay límites, no hay fronteras, no hay razas ni colores. ¿Y sabéis qué? Todavía tenía más tarea, porque no era yo el único que tenía prejuicios. Cuando volví a Jerusalén, los apóstoles y los hermanos sacaron las garras. ¿Pero qué has hecho, Pedro? Alojarte con no judíos, hablarles y que se conviertan. Y les expliqué, ¿cómo puedo ser yo estorbo de Dios cuando Él está haciendo lo que quiere hacer? Comprendieron que sus prejuicios tenían que dejarlos a los pies de Dios si querían realmente hacer la obra de Dios. Y glorificaron a Dios por haber extendido su reino, como Cristo ya nos había dicho, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, al terminar, ahora sí vuelvo a ser yo y quiero deciros 5 cosas que podéis aprender de esta historia y que creo que Pedro aprendió para que nosotros nos las apliquemos hoy. En primer lugar, ¿qué quiere enseñarte Dios a ti con esta historia? Porque estas historias no solo fueron contadas para que conozcamos a Pedro. ¿Cuáles son tus prejuicios que te impiden hacer lo que Dios te pide? Todos le ponemos a Dios en algún momento un prejuicio, un momento de decir no. Qué diferente Cornelio, que cuando el Señor le dijo, Cornelio, solo tuvo que decir, ¿qué es, Señor? Aquí estoy. Si es algún tipo de persona, piensa que para Pedro, Cornelio era verdaderamente despreciable porque estaba al servicio de Roma. Y Roma era la nación que estaba aprisionando a Palestina. Los había casi esclavizado, tenía toda la imposición sobre ellos. Es más, los militares son los que estaban matando a galileos por haber sido patrióticos en algún levantamiento o por haber intentado un golpe de Estado. Pedro veía a Cornelio como un asesino, podríamos decir, como alguien que venía sometiendo.
pero Dios le dice, él también tiene que conocer de mi palabra. Dios lo envió a Cornelio, en segundo lugar, porque ya estaba trabajando en él. Si hemos entregado a Dios nuestra vida, la única respuesta que podemos dar cuando Dios nos pide algo es sí, aunque nos cueste. Con Dios no entra el no. Ser temeroso de Dios como lo era Cornelio no significa que Cornelio fuera creyente. Por eso estamos rodeados de personas que nos dicen que creen o que temen a Dios. Pero es necesario que oigan el mensaje una vez más para poder dar el sí al Señor, para poder aceptarlo. Hay personas como Cornelio que necesitan que les expliquemos el plan divino. El otro día os lo voy a dar un ejemplo para que veáis que Dios sí está trabajando en personas que nos rodean, pero tenemos que estar dispuestos a verlo para actuar. El otro día hice un curso de teatro y una chica colombiana que lleva mucho tiempo aquí, al oír que yo era pastora, me dijo, ¿sabes? Mi familia es creyente, mi abuelita que está allí en Colombia, pero me gustaría hablar contigo para que me pudieras exponer cómo es ese Dios en el que tú crees y cuál es esa fe que tú tienes. Dios estaba trabajando en ella antes de que yo llegara. Pero si yo no estoy dispuesta a predicarle el Evangelio, ¿cómo irá? ¿Cómo entenderá la palabra? ¿Cómo sabrá quién es Cristo y lo que ha hecho por ella? Una chica me llamó el otro día. Estoy buscando al Señor, he ido a los mormones, he ido a la iglesia de los testigos de Jehová y no lo encuentro. ¿Qué hay en tu iglesia? ¿Cómo es vuestro Dios? Estoy buscando a Dios. ¿Sabéis? Si estamos atentos, Dios está trabajando. La cosa es, si Él te llama para predicarle, ¿qué le dirás? No porque tengo vergüenza, no porque no sé hablar, no porque tienes otras personas que pueden ir. En tercer lugar, si fuéramos nosotros los que recibiéramos una visión, ¿qué habría en nuestro lienzo? Para Pedro era kosher, los alimentos que no podía comer. ¿Qué habría para ti en aquel lienzo? ¿Qué son aquellas cosas que dirías, no me quiero contaminar? Simplemente porque no forma parte de lo que te han enseñado desde pequeño, de lo que has aprendido en la iglesia, de lo que has aprendido de tus amigos. ¿Cuáles son tus prejuicios, tus costumbres, tus tradiciones que te parece que no puedes dejar? Decía la palabra, examinadlo todo y retened lo bueno. Pero examinadlo significa exponerse y hacerse preguntas. Mirad, un chico vino una vez, no sé si conocéis, hay un grupo de moteros cristianos que se llama Coverback, porque toman su lema de un salmo. Son espaldas cubiertas por Dios. Y este chico va tatuado. Este chico salió del mundo de la magia negra y así, y se convirtió porque Dios lo convenció de que realmente Él era el verdadero Dios y no todos esos espíritus y demás. ¿Sabéis? Un día él vino a la iglesia y nos daba este ejemplo. Él se puso con un chico al lado, sin tatuajes, perfectamente afeitado, y él con sus tatuajes y su barba. Y dijo, ¿quién pensáis que es más bíblico, él o yo? Entonces, claro, no sabíamos qué decir porque sabemos que la Biblia dice, no os hagáis incisiones por los muertos, es lo único que dice. Entonces él dijo, ¿sabéis una cosa? Yo llevo una barba larga. Según el Antiguo Testamento, los hombres debían dejarse la barba larga sin recortar, con lo cual yo sería más bíblico que él. Pero ¿verdad que hoy día no insistimos en que nos dejemos la barba larga? Porque a veces insistimos con cosas que la Biblia no está condenando directamente y que no tienen que ver en nada en nuestra relación con Dios. ¿Por qué nos agarramos a esas cosas como si realmente fueran lo que van a llevarnos el camino a Dios? Si lo miramos con los alimentos de los que hablaban los judíos y que están en Levítico, las cosas que comemos o las cosas que hacemos pueden ser mejor o peor desde una perspectiva de salud. Eso es innegable. Pero no hace que tengamos una mejor relación con Dios. Y deberíamos pensarlo. Esto está impidiendo mi relación con Dios. Esto es algo que realmente Dios dijo, no porque no podréis conocerme o no porque me desagrada. No son principios inamovibles todas estas cosas. Y como Pedro, deberíamos volver a preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Esto viene de ti o viene de los hombres? Y una cuarta cosa, estas preguntas no vale con que nos las hagamos una sola vez. Nos las tenemos que hacer constantemente. ¿Sabéis por qué? Porque Pedro volvió a caer en el error y Dios tuvo que enviar a Pablo para corregirlo.
Si os acordáis, después que había pasado todo esto, que Dios había hablado tan claramente a Pedro, Pedro fue a Antioquía y comía con los no judíos, porque ya eran creyentes y ya eran todos hermanos. Pero cuando llegaron unos del entorno de Santiago, que estaban diciendo que para ser creyente había que circuncidarse, Pedro tuvo vergüenza y se apartó de los no judíos. Y no solo eso, sino que hizo que Bernabé, que estaba con él, se alejase también de los no judíos. ¿Aquello era correcto? Si Dios ya te ha enseñado algo, ¿por qué haces lo que los demás te dicen que está bien? ¿Solo para quedar bien con ellos? ¿Sabéis qué? Pablo tuvo que corregirle y llamarle hipócrita. ¿Por qué haces las cosas solo para agradar a los demás o por temor a lo que los demás dirán? ¿No te ha dicho claramente Dios que tienes que dejar tus prejuicios a un lado? Para que esto no nos pase y Dios no tenga que enviar a alguien a llamarnos hipócritas a la cara, preguntémonos constantemente, ¿por qué hago esto? ¿Porque yo creo que Dios me lo está diciendo? ¿O simplemente por no quedar mal delante de los demás, por no hacer lo que a los demás les agrada? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Mirad, Pablo les dijo así a los Gálatas con respecto a esto. Nosotros, judíos de nacimiento, y con ironía, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y eso nos incluye a todos nosotros, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero nos resulta más fácil dormir la conciencia pensando que si hago esto, Dios me aceptará. Y no es así. En último lugar, y para acabar, nadie puede actuar en el nombre de Dios motivado por el qué dirán. Es verdad que no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Pero si no lo eres y solo lo pareces, ¿de qué sirve? ¿A quién quieres engañar? Si seguimos a creyentes porque son en apariencia más fuertes que nosotros o más maduros que nosotros en la fe, solo porque lo creemos, tenemos quien nos juzgue. Tenemos a Dios. Y como dice Juan en su carta, tenemos nuestro corazón. Que no nos condene nuestro corazón. Que no sean los demás los que tengan que condenarnos. No estamos sujetos por nuestra conciencia, como no lo estuvo Lutero cuando tuvo que rebelarse, que no sea Dios. O diga esa persona lo mismo que Dios dice. Por eso, no podemos acomodarnos porque ya llevemos mucho tiempo siendo creyentes o porque vengamos a la iglesia, sino que debemos renovarnos cada vez y preguntarnos, ¿qué es lo que me mueve a hacer algo o a mantener haciendo algo o a criticar a alguien por hacer algo? Spurgeon decía, sacúdete un poquito, mi hermano. Si eres demasiado preciso, quizá el Señor te prenda fuego y consume tus ataduras de formalidades burocráticas. ¿Entendéis lo que quiere decir? Tus formas de hacer las cosas por tradición. Si te has vuelto tan inapropiadamente apropiado que no puedes cometer una apropiada impropiedad, entonces ora que Dios te ayude a ser menos apropiado, según las formas. Porque hay muchos que nunca se salvarán por ti como herramienta mientras estudias para ser apropiado. Y lo decía Spurgeon en el siglo XIX. ¿Qué decimos nosotros en el siglo XXI? ¿Qué nos dice el Espíritu hoy? Si para que otros crean en Cristo tenemos que dejar de ser un poco menos nosotros para ser más como Dios dice, quizá tendríamos que estar considerando si estamos haciéndolo o si vamos a hacerlo. Así que me gustaría terminar orando. Y que cada uno pueda ver lo que habría en ese lienzo para él. ¿Qué cosas Dios tiene que decirnos a cada uno? Lo que queremos que en ese lienzo pueda desaparecer de nuestros prejuicios para decirle sí a Dios donde nos envíe, a quien nos envíe, y aceptando solo que el mensaje es lo único que está claro que tenemos que compartir. Señor y Padre, gracias por hablarme de mis propios prejuicios, de las cosas inamovibles que creo que tienen que ser hechas, Padre, y que tú quieres cambiar.
Gracias porque lo hiciste con Pedro, lo hiciste con Cornelio, Señor. Gracias porque lo sigues haciendo hoy. Porque para ti lo que cuenta no es lo que se ve, sino lo que hay en el corazón, Señor. Permite que no seamos duros de corazón ni de mollera, Padre. Permite que no seamos tercos, que seamos capaces de perder para ganar, de poner en tela de juicio las muchas cosas que quieres que cambiemos, Señor. Padre, porque te amamos como Pedro lo hacía, queremos que tú también trabajes a través de nosotros, que podamos seguir compartiendo un evangelio que libera y que no trae nuevas ataduras legalistas, Señor. Que seas tú quien enseña a la gente lo que tiene que cambiar, Padre, y que no seamos nosotros por nuestra dureza de corazón. Guárdanos, Señor, y que cada uno de los presentes pueda aceptar que Cristo es el que libera y el que trae vida nueva, el que perdona, y que no son nuestras formas, Señor, las que cambian al ser humano. Te doy gracias por todo, en el nombre ante la cual toda rodilla debe ser doblada, Señor, y adorar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.